Ya voy, chicos. Muy bien, bienvenidos. Ahora sí, empezamos a grabar la clase para que quede el registro, para que quede si algún compañero que no está hoy la quiera ver, o mismo para repasar cualquiera de nosotros. Como les decía, lo primero que vamos a hablar hoy es de hemorragia. ¿Tá? ¿Qué son las hemorragias? ¿Cómo detener las hemorragias? ¿Qué hacer? Primero que nada, ¿qué es una hemorragia? Es la pérdida de sangre roja, cuando se rompe un vaso sanguíneo. ¿Se acuerdan cuando hablamos del cuerpo humano? Hablamos que la sangre, que es parte del líquido, del plasma, y tiene también células, circulaba o andaba como por los vasos sanguíneos, ¿tá? Que recorre todo el cuerpo, llevando nutrientes, llevando oxígeno y recogiendo desechos, el dióxido de carbono y otros desechos que se producen en todo el metabolismo celular, recogen para filtrar todo eso. Una hemorragia entonces es cuando se rompe un vaso sanguíneo y la sangre sale del mismo, sale la sangre entera roja. Denme un segundo. Bien, ya estamos de vuelta. Ahora sí, arrancamos bien. Como veníamos diciendo, vamos a hablar de hemorragias. Para Gabriela, que recién llega, vamos a arrancar de vuelta esta parte. ¿Qué es una hemorragia? Es la pérdida de sangre roja por la rotura de un vaso sanguíneo. Entonces, podemos tener varias clasificaciones de hemorragias. La primera es según qué tipo de vaso se rompió. Si se rompió una arteria, si se rompió una vena o un capilar. ¿Vamos a tener algunas diferencias en el sangrado? Sí. La arteria, ¿se acuerdan qué era el pulso? ¿Se acuerdan qué era el pulso cuando tomábamos el pulso? ¿Qué era lo que en sí sentimos? Está silenciado, Pablo. El latido en las venas o las arterias eran De las las arterias. arterias eran las más fuertes. Perfecto. En las arterias es que sentimos el pulso y es la contracción del músculo liso de la pared de las arterias, que es a continuación vendría a ser de la contracción del ciclo cardíaco. Cuando se contrae el corazón, el músculo liso de las arterias también se contrae para impulsar la sangre. Entonces, la sangre en las arterias, que tiene esta gran capa muscular, si una arteria se rompe, la sangre, el músculo se va a seguir contrayendo. Entonces, cada vez que se contrae, sale como un chisguete de sangre. Tanto si la rotura es una arteria, la sangre va a ir saliendo como a pulsos. Cada vez que late el corazón y que el músculo liso se contrae, va a salir como el chorrete de sangre, medio que intermitente, pero con mucha fuerza. Eso es si la rotura del vaso es una arteria. En cambio, si se rompe, por ejemplo, una vena, las venas se acuerdan que no tenían esa capa muscular tan gruesa, que eran muy laxas, eran todas como más blanditas, y no tienen pulso, o sea, no sentimos el pulso, porque es muy finita la capa de músculo que tienen. Entonces, si se rompe, se lesiona una vena, y es donde sale la pérdida de sangre, la sangre va a salir de forma continua, pero con menos fuerza, no tan fuerte, y va a salir de forma continua. Si se rompe un capilar, ¿se acuerdan que los capilares eran los vasos más chiquitos, más cercanos a cada célula, donde se daba el intercambio de todo, decíamos, de la nutrición y todo eso? Son bien finitos y es como, va a salir como una gotita. Seguramente a casi todos le han hecho o han visto cuando a alguien le hacen un hemoglucotest, cuando le sacan una gota de sangre al dedo que le pinchan para, por ejemplo, medir el azúcar. ¿Han visto todos o alguno le hicieron alguna vez? Entonces, eso cuando nos pinchan, Sí. lo que se pincha es un capilar y tenemos que apretar un poquito para que una gota se forme y salga, no es que sale el chorrete, porque rompemos, se pincha, se rompe un pequeño capilar. Entonces, en el caso de una hemorragia, un capilar no sería como una hemorragia en sí, o sea, sí es una salida de sangre, pero es muy chiquitita. Esta diferencia entre arteria y venosa, que es lo que más nos pone en riesgo la vida, ¿existe? Sí. En primeros auxilios, ¿nos importa? No. A mí me da lo mismo. Si una persona tiene un vaso lesionado, sea una arteria, una vena, sí, capaz que la arteria, si no hago nada, se muere en 4 minutos. Y capaz que si una vena, como sale más lento, se me muere en 10. Se me va a morir si no hago nada. Y lo que vamos a hacer va a ser lo mismo. Entonces, en la práctica, en la realidad, en primeros auxilios, ¿me importa qué vaso se rompió? No, no me importa. ¿Existe esa clasificación? Sí, pero a mí no me interesa. Vamos a hacer lo mismo y vamos a manejarnos, sea lo mismo, con la misma urgencia y la misma atención, si es una arteria o una vena rota. Pero les cuento por si leen por ahí que existe esa diferencia. Otra clasificación, otra forma de clasificar las hemorragias es
según cómo vemos la salida de sangre, vendría a ser. Entonces tenemos lo que es una hemorragia externa, que es eso, que se rompió el vaso y también la piel en el mismo lugar. Entonces yo veo, por ejemplo, en el brazo acá, se me rompe la piel, se rompe la arteria, la vena, el vaso sanguíneo cualquiera, y yo veo la pérdida, la salida de la sangre directamente por donde está la lesión. Eso es una hemorragia externa. Una hemorragia interna es aquella donde se rompe un vaso sanguíneo, se lesiona un vaso, pero la piel sigue intacta. Entonces yo no veo la pérdida hacia el exterior. Del vaso sanguíneo, de la manguera que tenemos por dentro, la sangre sale, pero queda atrapada bajo la piel, en algún órgano o bajo la piel, en el tórax, el abdomen, donde sea, en la cabeza, pero no sale hacia afuera. Eso es una hemorragia interna. Y también están aquellas hemorragias que son internas, pero que se exteriorizan por un orificio natural del cuerpo. ¿Cuáles son? Por los ojos, la nariz, la boca, los oídos, o por el ano o los genitales. ¿Tá? Por un orificio normal, por ejemplo, una hemorragia digestiva, generalmente la persona va a empezar a vomitar sangre o a ir al baño y que por la cola, por el ano, salga sangre. Es una hemorragia interna que se exterioriza no por una lesión en la piel, sino por un orificio natural. Esas en sí no las vamos a ver mucho ahora. El tema es el siguiente. Una persona se va a sentir, su cuerpo va a reaccionar de la misma forma, vendría a ser, si es hemorragia interna, externa o lo que sea. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué le va a pasar a la persona? A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Se acuerdan cuando dimos shock y todo eso presencial? Bueno, a ver, piensen conmigo, charlen conmigo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo se va a sentir una persona que tiene una hemorragia, que está perdiendo sangre? Que esa sangre sale del circuito, ¿tá? Sale de la circulación, no le llega al cerebro, no le llega a los demás órganos, no le llega a la piel, a los músculos. Esa sangre se escapa. Entonces, ¿qué le va a pasar a la persona? ¿Va a estar feliz, chocha y con ganas de salir a correr? ¿Qué piensan? Está cansada, desanimada, con Bien. dolor, ¿Con qué, perdón, Melissa? con dolor. Bueno, el dolor es algo relativo, sí, capaz que si se lesionó en algún lado le va a doler esa parte, pero no en sí, el dolor no es debido a la hemorragia. Pero sí, sigan. A ver, ¿qué más? Palidez. Bien, ¿por qué? ¿Te acordás, Pablo? Bajaba la presión y entonces a la piel le llega menos y cambia de color. Por ¿Qué? causa de la baja ¿Quién? de los glóbulos rojos, por causa de baja glóbulos rojos y menos oxigenación. No entendí, perdón, Melissa. Cuando pierde sangre, bajan los glóbulos rojos, Sí. baja oxigenación, y la persona queda pálida por causa de eso. Bien, sí, le bajan los glóbulos rojos, perfecto, porque los está perdiendo. Y queda pálida porque, ¿quién es cuando en el cuerpo? ¿Quién se queja? ¿Quién es el que manda? El cerebro. El cerebro. Cuando cuando el cerebro le gusta que le lleguen, no me acuerdo cuántas veces, pero que le llegue mucha sangre todo el tiempo. Si yo tengo menos sangre circulando porque la estoy perdiendo por una hemorragia, ¿al cerebro le va a llegar la misma cantidad de sangre que él le llega normalmente? Le va a llegar menos, porque hay menos sangre. Entonces, ¿se va a quejar quién? Se va a quejar el cerebro. Lo primero, ¿se acuerdan que hacía el cerebro? Que era, bueno, a ver, hay menos sangre, me importa poquito qué pasó más allá abajo o dónde está el problema, voy a hacer que la sangre que tenemos quede circulando acá cerquita. ¿Se acuerdan? Cerebro, corazón y pulmón, para este oxigene, para que me la mande el corazón, y que quede cerquita. Entonces, ¿qué hacía? Hacía una vasoconstricción de los vasos sanguíneos más periféricos, de los músculos, de la piel, del resto de los órganos. Por eso es que quedamos pálidos, porque los vasos sanguíneos cercanos a la piel van a estar bien apretaditos. Más allá de que va a haber menos glóbulos rojos porque los estoy perdiendo, va a haber menos sangre porque los vasos están apretaditos. El cerebro va a decir que quede todo acá cerquita. La presión va a bajar, entonces el cerebro con esta vasoconstricción va a intentar mantener la presión más elevada. La persona va a estar confusa, mareada, se puede llegar a desmayar. Todo eso porque el cerebro le dice, me está faltando oxígeno, me faltan nutrientes, me falta glucosa, me faltan todos los demás nutrientes y se empiezan a acumular mis desechos porque la sangre que me estás mandando no es suficiente. ¿Cuándo empiezan estos síntomas? ¿Cuándo el cerebro se empieza a quejar? Más o menos cuando perdemos
más de medio litro. Hasta medio litro está todo bien. Es más, cuando donamos sangre, donamos medio litro. Y capaz que un poquito mareados, pero tomamos un juguito, comemos algo y enseguida nos recuperamos. Voy a emitir otra compañera. Ahí está. Enseguida nos recuperamos. Cuando, como les decía, más de medio litro, empiezan estos problemas, el cerebro empieza a decir, no estoy tan contento, me falta un poco de sangre, me falta más ritmo del que a mí me gusta, y empiezan estos síntomas. Repetimos, ¿cuáles son los síntomas? Mareado, confuso, ¿tá? Va a estar muy pálido, ¿tá? Va a tener fuerza en los músculos como va a salir a correr. ¿Por qué? No, porque no están oxigenados. Exacto, porque a su vez, como la piel también va a estar pálida, los músculos también van a tener una vasoconstricción. El cerebro va a decir, no, los músculos, suerte en pila, y le va a apretar todas las arterias lo más chiquito posible. Entonces van a tener apenas fuerza, la persona va a estar mareada, va a estar débil, se va a tender como a tambalear, a caer, no va a tener fuerza para estar parado, erguido. ¿Por qué? Porque los músculos no tienen fuerza para estar contraídos y provocar la energía y el desgaste que necesitan. Los labios, ¿se acuerdan? Y las uñas pueden quedarse morados por la falta de oxígeno, de glóbulos rojos, por la falta de la sangre circulando por todo el cuerpo, por lo mismo, por la vasoconstricción que el cerebro manda. La persona puede tener sed, ¿tá? Recuerden, acuerden el estómago, ¿qué pasa con el estómago y el intestino? Náuseas, vómitos, siempre el estómago y el esófago, toda esta zona, si tenemos cualquier alteración física o psicológica, náuseas y vómitos pueden estar siempre. La persona va a tener la boca seca, ¿por qué? Porque se va a empezar a deshidratar, ¿sí? Todo su cuerpo va a empezar a trabajar para mantener la sangre circulando. Si esto sigue aumentando y la persona sigue perdiendo sangre, se va generando el shock hipovolémico y la persona se puede llegar a desmayar. ¿Vamos bien hasta acá? Perfecto. Bien. Entonces, ¿qué hacer? La persona, sea cual sea el tipo de hemorragia, va a sentir los mismos síntomas. El cerebro no decide, ay, bueno, esto es una arteria, una vena, o esto es una hemorragia interna, externa. Al cerebro le da igual, a él le falta sangre y se va a quejar de la misma forma. El tema es, nosotros podemos hacer diferentes cosas según sea una hemorragia interna o una hemorragia externa. Por ejemplo, yo les digo, a ver, piensen conmigo, una persona que está mareada, confusa, puede estar transpirando, pero frío, está pálida, se siente cansada, le ven las piernas, no tiene fuerza. ¿Ustedes pueden asegurar, por ejemplo, que tenga una hemorragia? Tenés que saber el contexto, un poco de qué viene la cosa, si se tuvo un accidente recién de algún tipo o no. Póngale que hasta tuvo un accidente de auto. El estar nerviosos, justamente por el accidente, el excitado, el que pasó, los nervios, el estrés, ¿les puede dar los síntomas de shock? ¿Las emociones fuertes? ¿Les puede dar algo de shock? Pienso Perfecto. que sí. Es un tipo de shock, sí, lo vemos en la clase, perfecto. Esperen que hay otra compañera, hay. Es una clase de shock, o sea, también se puede provocar por emociones fuertes, por miedo, por temor, por reacciones muy fuertes emocionales, se puede provocar los mismos síntomas. ¿Una hemorragia me va a provocar lo mismo? Debilidad muscular, sed, mareos. ¿Una hemorragia me va a dar lo mismo? Yo, si no Y veo sí, puede ser. Perfecto. Si no veo la sangre, ¿yo puedo diferenciar que fue por el susto del accidente o porque dio una hemorragia interna? Perfecto, no puedo diferenciar. Yo si veo la sangre, si veo que tiene un agujero en el brazo, en la barriga, en la pierna y estoy saliendo sangre, sí, claro, mire, se siente mal porque está perdiendo sangre. Si la persona no tiene un agujero afuera, por decir algo, si no tiene una lesión en la piel, pero está mareado, confuso, débil, taquicardia, ansioso, ¿yo puedo asegurar que es una hemorragia? No, pueden ser un montón de cosas. Capaz que si hubo un accidente fuerte, un golpe fuerte, sí tiene una hemorragia interna. No, yo creo que no. Perfecto. Yo no me daría cuenta. No podemos asegurarlo. La única Los forma de médicos saber, no se dan cuenta a veces que hay una hemorragia. Exactamente, nadie, ni nosotros, ni ningún médico, ni nadie, se puede diferenciar una hemorragia interna de cualquier otra cosa que vimos en la clase práctica. ¿Se acuerdan que escribimos en el pizarrón un montón de cosas? Que es todo aquello que nos puede dar un shock. Cualquiera de esas cosas va a tener las mismas síntomas. Entonces, si yo tengo una persona lesionada, si veo una hemorragia externa, si hay una lesión en la piel, yo veo la salida de sangre,
yo puedo intentar detener el sangrado. Yo sé dónde está y vamos a ver ahora que podemos detenerlo. Porque sé que tiene una hemorragia. Si la persona tiene una hemorragia interna donde la piel está intacta, yo no veo la salida de sangre. Yo ni siquiera puedo saber que tiene una hemorragia como para intentar detenerla. ¿Se entiende? En una hemorragia interna no podemos hacer nada. ¿Qué es o sea, nada por la hemorragia. ¿Qué es lo que va a tener que hacer el médico? Y cuando llegue al hospital va a tener que hacerle una placa, tomografía, lo que sea, abrir en bloc y ahí se va a dar cuenta de que tiene un vaso roto y unirlo. El único tratamiento es un cirujano en bloque quirúrgico. ¿Qué cosa? La arteria. La arteria, la vena, lo que se haya lesionado. En ese caso, en una hemorragia interna, que nosotros no vemos la pérdida, lo que vamos a poder hacer son medidas generales. ¿Se acuerdan cuando dimos shock? Acostar a la persona, podemos levantarle un poco las piernas, desaflojarle la ropa, abrigarlo para que no tenga frío y revisar los signos vitales. ¿Se acuerdan que eran las medidas generales de alguien con shock cuando no sabemos exactamente qué lo provocó? Eso es en el caso de una hemorragia interna. Es bastante complicado porque ni siquiera, repito, ni siquiera podemos saber que tiene una hemorragia interna. Es bastante grave, bastante complicado, pero no lo podemos ni siquiera saber nosotros ni ningún médico. ¿Cuándo sí podemos actuar? Y es muy importante, cuando son hemorragias externas. Como les decía, cuando hay una lesión de la piel, cuando hay una hemorragia externa, yo puedo ver el sangrado, sé que hay una hemorragia, entonces puedo ocuparme de detener ese sangrado. ¿Qué es lo que hay que hacer una hemorragia? Lo primero, o sea, la idea fundamental es detener el sangrado, hacer que no se pierda más sangre, que ese vaso se cierre, se selle, deje de perder para que siga circulando sangre y se recupere la circulación de todo el cuerpo. ¿Cómo vamos a hacer para detener un sangrado? Pablo nos contaba, fuera de grabaciones, en las charlas previas, nos contaba un episodio cuando era chico, que una maestra hizo un torniquete y de ratos lo aflojaba y se lo llevó al chico a emergencias. Ahora vamos a ver que torniquete es la última opción, porque vamos a hablar un poco de los riesgos. Pero primero, ¿cuál es la opción? ¿Cuál es el tratamiento, el protocolo para hacer en casos de hemorragia? Presión directa sobre la salida de sangre. Presión directa sobre la lesión. Con mano, con fuerza, con las dos manos voy a apretar directo donde está la pérdida. ¿Cuál es la idea? Nosotros tenemos, acuerdan, los huesos que son duros, las arterias y las venas, los vasos sanguíneos van paralelos al hueso y arriba la piel. Nosotros vamos a intentar apretar y con nuestras manos contraer esa arteria, esa vena, ese vaso sanguíneo contra el hueso y detener el sangrado. ¿Se acuerdan cuando vimos cuando vimos las células de sangre, que había 3 tipos de células sanguíneas? Los glóbulos rojos, que los hemos nombrado bastante hoy. ¿Se acuerdan que estaban los glóbulos blancos? ¿Y se acuerdan de otro tipo de célula que había? Plaquetas. Perfecto, Melissa, las plaquetas. ¿Se acuerdan por casualidad que hacían? Coagulación de la sangre. La coagulación, justamente. Las plaquetas, ¿se acuerdan que eran como medias mochas? Y cuando algo se rompía se empezaban a pegotear y formaban como un tapón, el tapón primario para que no se escape más sangre. Cuando nosotros hacemos presión, nuestra mano o lo que esté en contacto contra eso, las arterias, las plaquetas van a empezar a pegotearse en esa salida de sangre para empezar a taponear ese orificio. Entonces, algo importante. ¿Cómo tenemos un sangrado, una hemorragia? Presión directa sobre la herida. Pero vamos a ayudarnos de algo, no solo con nuestras manos, para usar como si fuera, no sé, algo para que las plaquetas se puedan pegar a él. Vamos a hacerles como un puentecito, por decir algo, para que las plaquetas puedan pegarse y cementar la cosa. Entonces vamos a usar una gasa, un apósito, lo que tengamos, la remera, el buzo, cuanto más limpio siempre mejor, pero lo que tengamos a mano para apoyar, cualquier tipo de tela o trapo que tengamos a mano para apoyar y hacer que las plaquetas puedan empezar a pegotearse a eso y empezar a tapar. Obviamente yo tengo una hemorragia grande, mediana, yo aprieto con algo, con una gasa, y no es que apreté un segundo con esa gasa y enseguida ya está, dejó de salir sangre. Generalmente demora un ratito, demora entre 5 y 10 minutos, y esa gasa que pongamos se va a llenar de sangre. ¿Qué les parece que hacemos? Pongo una gasa, una tela, pongo mi remera. Empiezo a apretar con fuerte. Esto se llenó de sangre. ¿Qué hago? Lo saco, agarro otra tela limpia y le pongo otra tela. ¿Por qué no?
Porque si no dejas de hacer presión. Sí, también, pero sí, pero aparte, esa tela la primera que puse, ¿qué me Ya está tiene haciendo las Toda también? plaquetas pegoteada. pegadas. Está pegoteada. Si vos la sacás, sigue saliendo la sangre. Perfecto, Pablo, ¿qué dijiste vos? Perdón que no te escuché. Que ya tiene las plaquetas pegadas ahí. Eso, esa tela que yo puse, esa gasa, ese trapo, lo que puse, las plaquetas empezaron a pegotear y se afirmaron a él. Si yo lo arranco, vuelvo todo a arrancar de cero. Porque Tal las cual. pobres que trabajaron muchísimo, las estoy sacando al diablo. Entonces, la primer gasa nunca la saco. Así se llene de sangre, la dejo porque las plaquetas están trabajando y pegoteándose. Por más que vayan a demorar un rato, están pegándose a esa. Sentido común, a los 5 minutos no voy a estar comprimiendo con una altura así porque tengo 20 trapos puestos. No, dejo la primera, la segunda capita, el resto sí se me llena de sangre, saco y cambio. ¿Se entiende? ¿Tá? Pero siempre mantengo presión, fuerza con las dos manos, presión directa sobre la herida. Si la lesión es en brazos y piernas, algo que me va a ayudar es levantar el brazo o la pierna lesionada por arriba del corazón para un tema de gravedad. ¿Se acuerdan? Igual que por eso levantábamos las piernas, para que la sangre le cueste más subir. Eso es la primera opción en hemorragias. ¿Cuál es la segunda opción? ¿Qué pasa, por ejemplo, que después lo vamos a ver más adelante? Si por algún motivo yo no puedo apretar donde está la lesión, por ejemplo, tengo un objeto clavado, después vamos a ver fracturas expuestas, pero tengo un pedazo de hueso, tengo alguna lesión que yo no puedo apretar ahí, voy a hacer lo que se llama compresión arterial. Voy a pensar, voy a ver, si yo tengo una lesión de este lado, la arteria que está lesionada es la que viene por acá. No voy a ir a presionar, no sé, en la barriga. ¿Se entiende? Entonces voy a ir a presionar por arriba de la lesión, un poco más arriba, la base donde está esa arteria, a presionar más arriba. ¿Para qué? Para lo mismo. Viene la arteria, a ver si me ven ahí, acá está el hueso, la arteria, voy a presionar para comprimir la arteria y que se quede apretadita. ¿Se entiende? Presionar con fuerza. Si no puedo donde está la lesión, voy a ir a hacerlo un poco más arriba. Apretar la raíz o sea, la arteria antes de la lesión. La misma idea, con fuerza y apretar con fuerza. Bien, se supone que una hemorragia mediana con estos 5 o 10 minutos de compresión puede resultar y puede dejar de sangrar. ¿Qué pasa si cuando llego hay una hemorragia, pero ya gigante, hay un charco enorme de sangre, o si intento detenerla así y no puedo y sigue sangrando mucho? En 5 o 10 minutos la persona se desmaya y entra en un paro cardiorrespiratorio si sigue perdiendo sangre. Tengo que detener eso para mantenerlo con vida. ¿Hay que hago? Paso al plan B. El plan B sería el torniquete. ¿Qué es un torniquete primero? El torniquete es detener todo el pasaje de sangre de esa zona. ¿Qué quiero decir con esto? Sí, Nair, de 5 a 10 minutos es lo que intento hacer con presión sobre la herida o un poco más arriba. Si en 10 minutos no detuve el sangrado, es mucha la sangre se está perdiendo. Entonces tengo que cambiar de opción. ¿Tá? Todo depende de lo que ya digo también. Si a los primeros 5 Natalia, minutos... pero uno, Decime, Patricia. que uno se da cuenta cuando empieza a parar, digamos, la hemorragia, se nota Sí, se nota. claramente, Vas a ver, digamos, se nota. Vas a a ver que partir de esos deja de 5 o 10 chorrear. minutos. Sí. Ah, Es como una canilla. Si vos las empezás a cerrar, por más que gotee, vos notás la diferencia entre cuando está abierta en plena y cuando gotea. En este caso vamos a notar, nosotros cuando hay una herida, una hemorragia, lo primero que tenemos es sacar la ropa claro, para eso ver. mismo, como ¿Qué, Patricia, perdón? que da que gráficamente sí, ahí va a decir así, más o menos, porque nunca vi, entonces no sabía si era algo que se nota o, Se claro, nota. porque ahí es todo es Después sangre. Entonces. les busco algún video y la clase que viene vemos algún video de esto. Voy a buscar algún video que en Air te iba a decir eso, que no sea muy morboso, claro. El tema de los videos yo a veces trato de no hacerlo porque hay gente que no le gusta. Antes de seguir con esto, creo que lo dije en la primera clase, pero está bueno siempre repetirlo. Está bueno esto que le pasan a Ir, que le impresiona, que le da mucha cosa. Está muy bueno que ustedes sepan
qué pueden hacer y qué no. Creo que ya lo dije, pero no está de más decirlo. Ser conscientes de lo que pueden hacer y que no, qué pueden tolerar y cómo pueden ayudar. No todos podemos ayudar de la misma forma. Y si a alguien algo le impresiona o le molesta realmente, está buenísimo que lo sepa, que se mantenga firme con uno mismo, porque si no, no va a poder resultar y va hasta entorpecer. Es decir, yo no me puedo ocupar de esto, si hay un accidente, que se ocupa alguien más, yo voy a buscar un botiquín, voy a llamar a la ambulancia, voy a hacer otra cosa, voy a alejar a la gente, voy a calmar, voy a buscar un familiar, lo que sea, pero no voy a intervenir directamente en la acción del accidente, por decir algo, porque no me gusta. Eso está bárbaro y está bien. No se sientan mal porque les pase eso. O sea, está bien, es natural, es sano. Ustedes no son personal médico. Ustedes todo esto que están haciendo y lo que van a hacer por otra persona es por empatía, por querer ayudar a otro. Entonces siempre fijarse su seguridad, nunca hacer algo que no quieran, que no puedan, que sienten que no. Bien, ayuden de otra forma. Se entiende lo que digo, pero no se sientan mal porque algo les dé impresión. No, está perfecto, está bien y están en su derecho y está bien eso. ¿Sí? Bien, nos queda 1:30. Pensé que iba a ser más rápida la clase, hablé mucho al principio. Igual volvemos un ratito, pero son 5 minutos más porque quiero mostrar unas fotos, ya estamos. Profesora, una pregunta. Y si hay, Decímela por ahí. ejemplo, una fractura, además de apretarle antes de llegar a la herida, ¿no? Y no se puede hacer como un torniquete. Ahora, Un fractura en torniquete. sí, vamos a ver dentro de unas clases cuando vemos fractura. Ahora lo nombré solo por el hecho de que, claro, si hay una fractura yo no puedo apretar en pleno hueso. Por eso. ¿Tá? Pero, vamos a ir a hacer más arriba. Ahora vamos a hablar del torniquete. Queda un minuto, vamos a hacer así, corto, volvemos. Pero lo que pasa es que yo creo que Nair lo que quiso decir es que si hay fractura, hay hemorragia al mismo tiempo. Ahí Eso, pará, se va a cortar ya, así que volvemos rapidísimo, no demore, estamos un montón. Vuelvan bien rápido y terminamos rapidísimo. Vuelvan rapidito.